No. Buenos días, somos estudiantes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de José C. Paz. Mi nombre es Valeria y me acompañan Lorena, Agostina y Eviña. Explicaremos algunos conceptos sobre economía y analizaremos el impacto de la pandemia por COVID-19 en Argentina. En primer lugar, nos vamos a preguntar cuál fue el impacto de la pandemia en el crecimiento económico y el empleo, qué ocurrió con el Producto Bruto Interno y qué efectos macroeconómicos se produjeron en la Argentina. Agustina, ¿nos podrás comentar un poco sobre estos ejes? Bueno, les cuento que el impacto que provocó la pandemia en la economía fue diverso. Las exportaciones bajaron un 8,7% según el INDEC, debido a una cuarentena estricta que hubo durante el 2020. Otros lugares de interés común, como centros culturales, restaurantes y hoteles, decayeron un 38%. El empleo también tuvo su decaída, ya que el empleo asalariado y el asalariado informal fue de 30,4%. Según los datos del INDEC, el desempleo aumentó un 3,1% en el segundo trimestre del 2020. Al haber menos empleo, hay menos consumo, provocando que la economía cayera. No solo se debe a que una persona perdió su empleo, sino que también la familia perdió todo o parte de sus ingresos, ¿no? Según la fuente del CIPEC, los puestos de trabajo cayeron en 187.000. Llevando a las características que ocurrieron con el Producto Bruto Interno. Las características fueron la protección al empleo, las empresas y los sectores vulnerables, las prestaciones como programa de asistencia de emergencia de trabajo y producción, y los ingresos familiares de emergencia, y un aumento de las ayudas económicas y las jubilaciones ya existentes que el gobierno otorgaba. Los subsidios a la energía o el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos como agua, gas y luz provocaron un aumento del gasto acumulado anual. Como consecuencia, trajo aparejado un déficit primario equivalente al 5,1% del producto. Por otro lado, el egreso por interés cayó un 41% a raíz de la irrupción de pagos durante la renegociación de la deuda pública, provocando que el Producto Bruto Interno ascienda a un 6,8%. ¿Pero qué es el Producto Bruto Interno? Bueno, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un periodo determinado. Es el principal indicador de la medición de la economía de un país, en el cual permite tomar decisiones respecto al rumbo económico. Los componentes del Producto Bruto Interno son el consumo que hacen las familias, el gasto de inversión, los bienes y servicios adquiridos por el sector público y el valor de las exportaciones. Como una primera aproximación, la suma de estos componentes nos da lo que sería el valor del Producto Bruto Interno. Pero, por ejemplo, dentro del consumo total de las familias, también hay bienes que no fueron producidos en el país. O sea, que estos no forman parte de nuestro Producto Bruto. Lo mismo sucede, bueno, con las inversiones, el gasto, las exportaciones.
o sea que cada uno de estos componentes lo podemos dividir en el origen interno y el origen externo. El primero designa los bienes que fueron producidos acá, y los segundos, los bienes que fueron producidos en el exterior, pero que están contabilizados dentro de nuestra economía. O sea, dado que a nosotros nos interesa solo el valor que fue generado internamente, el Producto Bruto Interno resulta de la siguiente igualdad, o de la siguiente fórmula, que la podemos identificar como que sería: el Producto Bruto Interno es igual al consumo, más las inversiones, más los gastos de los bienes y servicios adquiridos por el Estado, más las exportaciones, menos las importaciones. Y ahora, por ejemplo, ¿quién nos puede decir algo sobre el estimado mensual en la actividad económica? Bueno, según el estimado mensual, permite anticipar la evolución del producto y dio como resultado que la actividad cayera un 11,9% interanual. Respecto a los efectos macroeconómicos que se hablaron anteriormente al principio, se puede mencionar que la política monetaria tuvo como una dirección de crecimiento económico a partir de medidas tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, ampliando la oferta de funcionamiento del sector privado y reduciendo la tasa de interés. Por otra parte, el Banco Central asistió financieramente al Tesoro Nacional para hacer frente al marco de la caída, de la recaudación de la deuda pública. La política del Banco Central también tuvo como objetivo estabilizar el mercado cambiario y luego de la elevada salida del capital del sector privado, el paquete de medidas cambiarias se completó por el incremento de las tasas minoristas a personas físicas. En adición a esto, se produjo una reducción de los derechos de exportación del grano del grano de soja y derivados, el aumento de los reintegros de la exportación según el valor agregado. Bueno, y por ejemplo, si pensamos en Keynes, ¿qué propuesta creen que él haría para recuperar la economía post-pandemia? Bueno, de la Gran Depresión de 1929 a la recesión que paralizó la economía causada por la larga cuarentena, que originó la pandemia del COVID-19 en el año 2020 en China, y luego se propagó por todo el mundo, y que nuestro país ya se encontraba con una economía debilitada. Esta pandemia trajo como consecuencia muchas muertes, hambre, desempleo, a raíz de una economía completamente paralizada y el confinamiento estricto. Como medida de respuesta a la pandemia y en línea con el pensamiento de Keynes, se puede plantear el rol del Estado como una pieza clave de la reactivación a corto plazo de una economía en recesión y sin altos niveles de inflación. Ah, claro, es un Estado más intervencionista. Claro, exactamente. Que ante la caída de la actividad económica se debe proteger la economía nacional mediante el estímulo de políticas redistributivas que impulsan la demanda pública y privada para retomar el crecimiento económico, donde la demanda interna, como los bienes, servicios e inversión, no sea inferior a la oferta, y enfocadas hacia los sectores de bajos ingresos, promulgando nuevas leyes para impulsar la reactivación de la economía, la industria y empleo, que genere nuevos puestos de trabajo, como bajar los impuestos a las rentas de los ciudadanos para que de esta manera tengan más dinero para gastar, disminuir los intereses a empresas y bancos para que comiencen a invertir en nuestro país, generando así nuevos empleos. También podemos invertir en obras públicas como construir instituciones, hospitales, lo cual requiere de contratar obreros, profesionales de salud y educación. ¿Y alguna puede comentar cuáles son las 3 tesis sobre las que se asienta la interpretación monetaria de la inflación? Sí, claro, Loren. Bueno, la inflación es ocasionada por un exceso de demanda de productos y servicios de los mercados debido al déficit fiscal. La velocidad de circulación aumenta, ya que los individuos no están dispuestos a mantener cierta cantidad de moneda por el deterioro del valor que sufre. Esto es cíclico, aumenta la velocidad de circulación, aumenta la demanda y suben los precios, lo que lleva a una mayor inflación. Otro de los preceptos de esta tesis, o de esta teoría, es que la inflación es perjudicial para el crecimiento económico y por el contrario, este crecimiento se da con la estabilidad del nivel de precios.
El Estado implementa regulaciones interfiriendo en el funcionamiento de los mercados, como el control de la cantidad de dinero que circula, y un ejemplo puede ser la protección arancelaria y el comercio exterior. Y según ustedes, ¿cómo se puede explicar la inflación en la Argentina durante el periodo de marzo del 2022? Bueno, Según el INDEC. sí, tenemos en cuenta el informe del INDEC para ese periodo. Según la teoría monetarista, se podría explicar el aumento de la inflación de marzo del 2022 por un exceso general de demanda de productos y servicios. De este modo, al mirar el nivel general de precios, este tuvo un aumento del 6,7% en marzo de 2022 y aumento del 55,1% comparado con igual mes del año anterior. Pero también tenemos la teoría estructuralista, donde todos los aumentos sectoriales que afectan a productos determinados, como ser el servicio de educación, vestimenta, alimentos y bebidas, salud, entre otros que hubo durante el mes de marzo del 2022, provocaron la afectación del costo de producción de otros bienes. Esto trae como consecuencia un aumento en el costo del nivel de vida que está ligado a la tasa real de salarios. ¿Y qué medidas creen ustedes que se podría tomar según cada enfoque? Bueno, según el enfoque monetarista, una medida podría ser la eliminación del déficit fiscal, aumentar la tasa de interés, congelamiento salarial, reducir el gasto público, o el retiro de regulaciones del Estado en los mercados. Para la teoría estructuralista, lo que se tiene que hacer es profundizar el desarrollo productivo del país para aumentar la oferta de alimentos e insumos básicos, la diversificación de las exportaciones de bienes distintos a los del sector primario, sustitución de importaciones, es decir, aumentar la producción de insumos nacionales, y la fijación de precios máximos. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por su atención.